entre este y este con rayita y este con rayita. Cuando vean esto, es subconjunto estricto. Es decir, que al menos un elemento de B, al menos un elemento que está en B, no vive en A. O sea que es como que es estrictamente subconjunto. Entonces, en este caso, cuando A, una rayita abajo, puede decir que puede existir la posibilidad de que el conjunto A sea igual al conjunto B. ¿Por qué? Porque tienen exactamente los mismos elementos. Pero cuando me dice que es estricto, o sea, que es subconjunto estricto. O sea, aquí, eso significa que existe X en B tal que X no está en A. ¿Se entiende la diferencia? Y cuando decimos que pues tienen abajo, puede existir la posibilidad de que pues sean iguales, ¿no? Que es la siguiente definición, que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Exactamente lo mismo. Y pues se nota igual que A igual a B. Ahora existen otros conceptos, que es la intersección de dos conjuntos. La intersección de dos conjuntos, bueno, les comentaba, había otra forma de definir conjuntos, ¿no? Y es de esta manera. Se abre ya y en la primera posición, esta primera posición, dicen los elementos. Son los elementos. Esta segunda cosa, que son los dos puntitos, significa tal que. Y esto es la condición. Condición, o lo pueden ver como un P de X. Una función que te dice que P de X es cierto, ¿no? Como una función booleana. P de X es cierto. Entonces, tenemos que A intersección B son todas las X tal que me está diciendo que esta X tiene que cumplir esta condición. Si esta X no cumple esta condición, pues no jala, ¿no? Entonces decimos tal que X vive en A y X vive en B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si esta X vive en A y esta X no vive en B? ¿Pertenece a este conjunto? No. Ok. Esta es otra forma en la que denotan los conjuntos. Entonces, decimos que esta es nuestra variable, ¿no? Y esta X va a estar en este conjunto si cumple con la condición. En este caso, la condición es X vive en A y X vive en B. Esto lo pueden ver como un if. Y así la vida nos pasa. Lo pueden ver como un if, ¿no? Si esto es cierto, X está en el conjunto, ¿no? Ya sé. Eso es la intersección. Si se dan cuenta, se resume en decir que son los elementos que se comparten entre A y B. Tales que esa X está en A y esa X está en B, entonces son elementos que se comparten. La unión de A y B son todas las X, tal que X vive en A o X vive en B. Ahora cambiamos el AND por un OR, entonces, si X vive en A, jala. Si X no vive en A, pero X vive en E, jala y entra, ¿no? Si X no vive en A y X no vive en B, entonces no está aquí. Y básicamente se resume en que tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, y como su nombre lo dice, pues los unimos. Entonces, si en este ejemplo A es igual a 1, 2, 3, y B es igual a ABC, la unión de estos dos conjuntos va a ser igual a 1, 2, 3, ABC. En caso contrario, la intersección, pues vemos que no se comparte ningún elemento. Entonces, como no se comparte ningún elemento, pues decimos que este conjunto va a ser igual a ¿qué? Y ahí es donde entra la participación del conjunto vacío, ¿no? Y pues también se dice que A es disjunto de B, porque no comparte ningún elemento, son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, pues seguimos. Y decimos que el complemento de B relativo a está definido tal que esta es una barra invertida y son todas las X tales que X vive en A y X no vive en B.
Entonces, si tenemos que el conjunto A es igual a los naturales, y eso es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito, porque pues los naturales no están limitados, ¿no? Y diremos que el conjunto B es igual a todos los pares de los naturales, que es igual a 2, 4, 6, 8, shalala, shalala. ¿Ok? Eh, entonces, esto, el complemento del B relativo a, ¿qué sería igual? Son todos los elementos, tales que viven en A, pero no viven en B. Entonces, como en B solo viven los pares, y pues A son todos los números naturales, pues son los impares, solamente nos quedan los impares. Y pues podemos ver igual que el conjunto B es un subconjunto de A, y es un subconjunto estricto. ¿Por qué? Porque no cabe la posibilidad de que sean iguales. Sin embargo, podemos poner podemos poner ese simbolito y no pasa nada, porque igual se cumple la definición. Entonces, poner este y este, pues no afecta, pero cuando vean este, pues sí tienen como que ya muy claro lo que necesitan. Y pues sería todo. Esto es todo de conjuntos. ¿Qué es combinatoria? Combinatoria se divide en dos partes, en combinaciones y permutaciones. Entonces, también hay dos principios. Está el, el principio multiplicativo y el principio aditivo. Y pues este es el principio fundamental del conteo, porque así lo denotaba el libro donde lo estaba sacando, pero ese igual es conocido como el principio multiplicativo. Y nos dice lo siguiente: si una cierta tarea puede realizarse de m maneras diferentes y para cada una de esas formas una segunda tarea se puede realizar de n maneras diferentes, las dos tareas simultáneamente, es decir, que si tenemos una tarea A y una tarea B y queremos que esas tareas se realicen simultáneamente, o sea que son incluyentes, estas tareas se pueden realizar de m por n manera. Un ejemplo muy básico de la primaria y de toda la vida es: tienes 3 camisas y tienes 4 pantalones, ¿no? Entonces las maneras en las que tú puedes combinar tus camisas y tus pantalones, pues es 3 por 4, que es 12. Pues creo que queda claro, ¿no? Porque son tareas simultáneas, incluyentes, o sea, porque las dos pasan al mismo tiempo. Entonces, si queremos que las dos pasen al mismo tiempo, se aplica el principio multiplicativo, al principio fundamental de conteo. Entonces, pues esto va a ser nuestra base. El principio multiplicativo y el principio aditivo, pues es la base de todo. Pero pues vamos a empezar a hacer ejercicios. ¿Qué es esto, no? ¿Cuántas palabras de 3 letras, se pueden formar si se dispone de un alfabeto de 2 letras? La respuesta es 8, ¿no? Esto es lo que hacíamos en la primaria. Bueno, yo lo hacía en la primaria y es algo muy bonito, pero muy tardado, ¿no? Si hacemos todas las posibles combinaciones, vamos a llegar a esto, ¿no? Pero si somos unos cracks que acaban de ver el principio multiplicativo y ya sabemos cómo usar esto, pues nos damos cuenta que se resume en esto, ¿no? Que se resume en esto, ¿no? Tenemos tres casillas, ¿no? Y aquí tenemos dos opciones: poner A o poner B. Entonces tenemos una segunda tarea. Esta es nuestra primera tarea, ¿no? Poner la primera posición. Tenemos una segunda tarea que es poner la segunda posición, y una tercera tarea que es poner pues, la tercera letra de la palabra, ¿no? Entonces en cada una de estas pues vamos a tener 2 y 2. Y como son tareas que queremos que sucedan simultáneamente, aplicamos el principio multiplicativo. Y pues esto nos va a dar igual a 2 a la 3, o mejor conocido, 8. Okay. Y aquí estamos usando algo muy conocido en el mundo de las matemáticas, que es el principio de casilla, que pues básicamente es como poner casillas, que son como que, ¿qué voy a poner aquí? ¿Cuántas posibilidades tengo? Pero bueno, ¿cuántas placas distintas hay con 2 letras a la izquierda y 3 números a la derecha? Es decir, tenemos 5 opciones y estamos considerando el alfabeto
pues el que conocemos, que tiene 26 letras. La respuesta se resume en 26 letras por 26 letras por 10 por 10 por 10. Y esto es igual a quién sabe, pero esa es la respuesta. Siguiente problema. ¿Cuántas banderas bicolores, es decir, que un color a la izquierda y un color a la derecha, se pueden formar con 4 colores diferentes? Cabe mencionar que la bandera que tiene, que por decir, la bandera que es roja a la izquierda y roja a la derecha, pues no cumple con la condición. ¿Por qué? Porque no es bicolor. Tiene que ser bicolor, o sea, tienen que ser colores distintos. Color 1 y color 2 tienen que ser distintos. Si tenemos 4 colores, en el color de la izquierda, pues podemos poner 4 colores diferentes, ¿no? Podemos poner rojo, azul, verde y amarillo, ¿no? Supongamos. En la derecha no podemos poner, pues eso. ¿Por qué? Porque ya pusimos un color a la izquierda. Entonces, ese color no lo podemos repetir. Y si lo repetimos, pues ya no va a ser bicolor, ¿no? Entonces, como no podemos repetir los colores, pues se resume a... En el primero tenemos 4 posibilidades. Y en el segundo tenemos 3. Principio multiplicativo y nos da 12. Pero bueno, y ahora supongamos que no hay hasta. Es decir, que dos colores, que o sea, que si ponemos primero el azul y luego el naranja, esto va a ser igual a poner primero el naranja y luego el azul. Entonces se van a repetir acciones. Entonces, como no hay hasta, pues no se puede distinguir entre, no hay una distinción entre qué está a la izquierda o qué está a la derecha, porque no hay ninguna referencia. Aquí teníamos una referencia que era un palito, pero aquí no tenemos una referencia. Entonces hay casos que se repitan. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues la respuesta es igual a 6. Y la razón en este momento es que tenemos esto, ¿no? Tenemos que, pues las formas de acomodar esto son 12, ¿no? Pero ahora tenemos que hay un caso en donde se repite, que es este caso que presentamos aquí. Entonces, para cada elemento, o sea, para cada combinación, existen como que dos, ¿no? El azul amarillo y el amarillo azul. Entonces, únicamente dividimos entre 2, y cuando dividimos entre 2, pues eliminamos un caso, que ya no se va a repetir. Entonces, pues esto se resume a 12 entre 2, que es igual a 6. Y bueno, proseguimos. Ahora tenemos de cuántas formas se pueden sentar 5 personas. Bueno, se pueden sentar 5 personas en 5 sillas enumeradas del 1 al 5. O sea que cada silla, tenemos una referencia de que cada silla va después de otra, entonces son como que sillas diferentes. Y son 5 personas. Pues bueno, la solución en efecto es 120. ¿Por qué? Porque en la silla número 1 podemos poner 5 personas. Aplicamos otra vez, hacemos nuestras test físicas. Y como al menos una persona ya está en la silla 5, pues es claro, ¿no? Que no puede estar en las otras sillas porque no se puede multiplicar en varias personas. Entonces, en la siguiente silla solo tenemos 4 personas restantes. En la siguiente tendremos 3 personas restantes. En la siguiente 2. Y en la última, pues una silla, una persona restante, ¿no? Y esto es 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, y 60 por 2, 120, y por 1. O también es igual a 5 factorial, si se dan cuenta. ¿Ok? Y pues eso ya nos trae a la siguiente definición. Entonces tenemos dos cosas que son permutaciones y repetición. En las permutaciones en repetición tenemos n posiciones, en el caso anterior era 5, y tenemos n posiciones diferentes, ¿no? Que se puede diferenciar entre una y otra, ¿no?
tales que pueden ser ocupados por m objetos diferentes. En el caso anterior, pues eran personas, ¿no? Entonces, la primera puede ser ocupada por cualquiera de los m objetos, la siguiente por m menos 1 objetos, ya que no está permitida la repetición, ya que el objeto numeraríamos M1, la persona M1 no puede estar en dos posiciones, en dos sillas, porque pues no está permitida la repetición. Y esto implica que cuando veamos este tipo de situaciones, en donde no está permitida la repetición, donde el orden importa, pues tenemos que va a estar denotada por m factorial. En el caso donde pues todas las posiciones pues están permitidas, ¿no? O sea, donde n es igual a m. Pero en el caso donde pues n es menor a m, es decir, imaginemos que ahorita pues quitamos la silla, ¿no? Quitemos la silla, una silla, ¿no? Pues ya no va, bueno, en ese caso sí es 5 factorial. Pero por si quitamos dos sillas y tenemos las mismas 5 personas, pues ya no va a ser 5 factorial, ¿no? Pero va a ser algo muy cercano a eso. Échale. Ok. Y esto es igual a 20 y 60, ¿no? Ok. Ahora tenemos otra definición, que son las permutaciones con repetición, que es cuando tenemos n posiciones disponibles diferentes, tales que pueden ser ocupadas por m objetos diferentes. Entonces la primera puede ser ocupada por cual sea de los m objetos, y la segunda puede ser ocupada por cual sea de los... O sea, puede ser ocupada igual por los m objetos. Por lo tanto, pues eso va a estar anotado. M objetos a la n. Porque son n posiciones y son m objetos. Entonces aquí tenemos que va a ser 26 a la 2. Porque 26 por 26. Y aquí tenemos 3 casillas y tenemos pues 10 posibilidades, ¿no? Y es 10 a la 3, 10 por 10 por... Y aquí tenemos igual, ¿no? 2 a la 3. Cumplimos la parte de permutaciones con repetición y permutaciones sin repetición. Como pueden ver, pues los resultados son diferentes. Pero pues no se tienen que aprender como tal esto, ¿no? Simplemente si hacen su análisis y hacen sus casillitas, pues van a poder llegar al resultado sin saber qué repetición, no, sin repetición, ¿no? Pero pues si se saben esto, pues igual les va a servir. ¿Ok? Pasamos a más ejercicios. Ahora, tenemos n posiciones, ¿no? Y tenemos, vamos a decir que 9 dígitos disponibles. Queremos saber cuántos números existen tal que sean palíndromos. ¿Qué es un número palíndromo? Pues, si tenemos 1, 2, 2, 1, esto es un número palíndromo, porque lo de su izquierda es igual a lo de su derecha. Si tenemos, por decir, 1, 1, 1, es un número palíndromo, porque lo que está a su izquierda pues es igual a lo que está a su derecha. Entonces queremos saber cuántas formas tenemos de hacer las combinaciones. ¿Cuántos números posibles tenemos si queremos un número de n posiciones? Y pues estamos considerando 9 dígitos, o sea, del 1 a 9, por ejemplo. Vemos esto, ¿no? Que tenemos n casillas, ¿no? Digamos que en este caso, pues n es igual a 6. Únicamente nos importa fijarnos en un lado. ¿Por qué? Porque sabemos que como es un número palíndromo, si nosotros ponemos algo del lado izquierdo, pues eso se va a reflejar al otro lado, ¿no? Para que se cumpla la condición. Entonces únicamente pues nos interesa fijarnos de un lado. Y así pues nos vamos a asegurar que va a ser un número palíndromo. Y eso es lo importante de este problema, que pues nos fijamos de un lado, ¿no? Entonces, en el primero, pues ¿qué tenemos? En el primero tenemos pues 9 posibilidades, porque son 9 dígitos y siempre serán 9 dígitos. Sin importar cuántas casillas haya,
siempre serán 9 dígitos. Entonces tenemos 9 posibilidades. En la siguiente casilla pues, vamos a tener otras 9 posibilidades. Y en la última casilla pues, vamos a tener 9 posibilidades, ¿no? Y esto se resume a 9 a la 3. Que pues es igual a 9 a la 6. ¿Qué pasa cuando anexamos una casilla más, no? Cuando mágicamente viene la casilla 7. N es igual a 7. Y esto va a ser igual. Vemos que el elemento medio pues no nos importa realmente. Porque el elemento medio no se ve reflejado ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces el elemento medio pues, es como que indiferente, por ejemplo. Entonces, ahora tenemos que esto pues puede tener 9 posibilidades. Y a partir de aquí es lo que se va a reflejar. Entonces, pues esto va a ser análogo a lo que hicimos anterior, ¿no? A 9, 9 y 9. Y pues esto va a ser 9 a la 4, que es igual a 9 entre 7 entre 2, más 1. Okay, pero eso me da pauta a introducir un nuevo concepto. Estrictamente hablando, ¿cuánto es 7 entre 2? 7 entre 2 es igual a 3.5. Y más 1, pues es igual a 4.5. Entonces, vamos a introducir un nuevo concepto que es 7 entre 2, el techo de 7 entre 2. Eso es un concepto que van a ver seguramente, muy seguramente. ¿Qué es el techo de 9 entre 2? Es redondearlo al siguiente número. Entonces, el techo de 9 entre 2 pues va a ser igual a 4, porque es 3.5 y lo redondeamos. Y análogamente tenemos el piso de 7 entre 2, ¿no? Y el piso, pues como se imaginarán, es redondearlo hacia abajo, ¿no? En este caso es igual a 3, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es un número par? Si tenemos 6 entre 2, su techo pues va a ser el siguiente número natural, ¿no? Y el siguiente número natural pues es el mismo. O sea, es como que redondearlo al número natural. Pero como ya es un número natural, pues bueno, un número natural, guión entero. Entonces esto se va a quedar como 3. Y el piso de 6 entre 2 va a quedarse como 3 igual. Esto no se tiene que redondear porque ya son números enteros. Entonces cuando escuchen techo será esto, cuando escuchen piso será esto. ¿Ok? Entonces esto se puede escribir de una forma generalizada, tal que son 9 al techo de n entre 2. Ahora tenemos este siguiente problema. Tenemos 5 estudiantes y queremos formar grupos de 3 personas, en donde pues, una persona de ese grupo de 3 personas pues, visite el museo 1, donde otra persona de ese mismo grupo de 3 personas visite el museo 2 y donde otra persona de ese mismo grupo de 3 personas visite el museo 3. Como comprenderá, pues si la persona 1 visitó el museo 1, pues no puede visitar al 2 y al 3. Entonces, pues tenemos como que cierta distinción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos 5 estudiantes, ¿no? De estos 5, pues vamos a agarrar a 3. Y pues uno de ellos, digamos este, pues va a ir al museo 1. El otro va a ir al museo 2 y el otro va a ir al museo 3. Entonces, ¿cuántas formas podemos hacer esto? Porque pues es claro que luego no queremos a ese estudiante, ¿no? Y vamos a elegir a este. Y esto ya es otra combinación. Que no queremos
que este estudiante no queremos que vaya a este, sino que este vaya a este y este a este. Y esa es otra forma. La respuesta es 60. Pues sí, en efecto, la respuesta es 60. Y es porque se resume nada, ¿no? O sea, el hecho de que te diga 3 grupos de 3 personas, pues no importa. Porque solo tienes 3 casillas, ¿no? Para formar el grupo. Y como hay un orden, tú puedes decir que esta casilla es la persona que va al museo 1. Que esta casilla es la persona que va al museo 2. Y que esta otra casilla es la persona que va al museo 3, ¿no? Entonces, en la primera, pues teníamos 5 personas, ¿no? Y en la segunda, pues vamos a tener 4. Y en la tercera vamos a tener 3. A la persona que yo dije aquí, digamos la persona A, aquí va a ser la persona B y aquí va a ser la persona C. Y nosotros ya tenemos nuestro grupo de 3 personas. Entonces, pues únicamente nos íbamos a fijar bueno, pues tengo 5 personas y voy a mandar uno pues a su respectivo lugar, ¿no? Y por eso esto es igual a 60. A 20 por 3 es igual a 60. Esos son los detallitos que pues, se deben dar cuenta al momento de resolver problemas de combinatoria. ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que no te importa? ¿Qué es lo que sabe más? Ahora queremos formar grupos de 3 estudiantes, igual lo mismo que el problema anterior, pero ahora todos para que visiten el mismo museo. Es decir, todos los estudiantes van a visitar el mismo museo. Entonces, ¿cuál creen que sea la solución? Por ejemplo, pues antes, en el caso anterior, tuvimos que ABC era diferente de BAC, ¿no? Porque estaban visitando museos diferentes, ¿no? Pero pues ahora tenemos que ABC, que el grupo de 3 personas, ABC sí va a ser igual a BAC. ¿Por qué? Porque es el mismo grupo de 3 personas que va a visitar un mismo museo. En el caso anterior, pues teníamos que cada uno visitar un museo diferente. Pero como todos están visitando el mismo, pues estos 2 casos son iguales. Entonces, ¿qué se nos ocurre? La respuesta 3. ¿Ok? Pero la razón es por eso. Porque estamos dividiendo por el número de permutaciones de casilla. Es decir, teníamos por el resultado anterior esto, ¿no? Que teníamos 120. Pero ahora vamos a ver cuántos son los conjuntos, o sea, bueno, cuántas son las combinaciones, las permutaciones, perdón, que podemos ordenar tres alumnos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos ordenar a los 3 alumnos? O sea, porque esta es una combinación, ¿no? Entonces, tenemos 3 letras y tenemos 3 casillas disponibles. Entonces, aquí va a haber 3, aquí va a haber 2 y aquí va a haber 1. Y esto me va a dar 6. Entonces, existen 6 formas en las que podemos ordenar a B y C, que va a ser pues, A, C y B, y shalala, shalala, ¿no? Bueno, aquí puede ser B a C, B C A, C A B y C B A. ¿Ok? Entonces, por eso agarramos el 120 y decimos, de mi resultado que yo tenía anteriormente, pues que tengo que se repite 6 veces. Entonces, como se repite 6 veces y yo no quiero que se repita, pues lo tengo que dividir entre pues, el número de repeticiones que existe, que es una permutación sin repetición. Entonces, pues esto es igual a 120 entre 6, que es igual a 5 por 4 por 3 entre, pues, 1 por 2 por 3, que es igual a 5 por 4 por 3 entre, pues, 3 factorial, ¿no? Lo importante aquí es conocer la razón. Más que conocer una formulita, es por qué se divide entre esa cantidad. Las combinaciones, que es el número de colecciones, donde el orden no importa. Si se dan cuenta, aquí llegamos de tener orden porque teníamos esta cosa
Pues aquí decimos, pues ya no me importa el orden. Quizás que ¿no? Que nos traen otra cosa. Entonces el orden no importa con R elementos que se pueden seleccionar dentro del conjunto de N elementos. Si se dan cuenta, pues aquí esto es una analogía a los conjuntos y a los subconjuntos. Algo que me faltó mencionar acerca de la teoría de conjuntos es que en los conjuntos no existen elementos repetidos. Entonces, si tenemos, por decir, el conjunto, o sea, si nosotros creamos, por decir, ya con toda la teoría, ¿no? Que tenemos. Recordamos cosas de conjuntos, entonces definimos el conjunto R, ¿no? R es igual, esto no es una variable, sino es que es ese, digamos, ese carácter A, tal que eh, A sea igual a 64. Este es un carácter, vamos a usar el lenguaje de programación. No estoy muy seguro si eso está bien dicho, pero vamos a usarlo. ¿Cuántos elementos contiene este conjunto? Uno, ok. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos, hablando de conjuntos, los conjuntos no tienen elementos repetidos. Entonces, decir, si tenemos este conjunto, A, 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 esto es igual a este conjunto. Bueno, esto no es posible, sino que esto se resume en decir que R es igual al conjunto que nada más tiene al elemento A. Porque no se pueden repetir los elementos. ¿Ok? Entonces, dado esto, vemos que las combinaciones lo podemos asimilar como conjuntos, ¿no? ¿Dónde está esta cosa? Se me toca acá. Ok, lo podemos asimilar como conjuntos. Entonces tenemos como un conjunto que es en el conjunto donde vamos a trabajar. Este conjunto tiene n elementos, que en este caso pues es n, ¿no? Entonces queremos hacer subconjuntos, o sea, conjuntos más chiquitos, o tal vez el mismo, más chiquitos o iguales, ¿no? De elementos, que contenga R elementos, ¿no? Un subconjunto que contenga R elementos. Entonces nos están diciendo cuántos subconjuntos podemos hacer. ¿Y por qué hablamos de conjunto? Porque aquí el orden no importa. O sea, lo que diferencia un subconjunto a otro subconjunto es que al menos un elemento sea diferente, para que no se contenga un elemento. Es decir, que por si tenemos el conjunto, un conjunto n, pues es igual a 1, 2, 3, y tomamos a m, que es igual a 1, 2, esto es subconjunto, y tomamos a k, ¿no? Que es igual a 2, 1. Notemos que si aplicamos la definición que tenemos, m es igual a k o m es distinto de k. Vale, no hay mucho misterio. Entonces, viendo la definición de conjunto, tenemos que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Y podemos ver que tienen los mismos elementos. No importa en el orden que estén. Solo nos importa que sean los mismos elementos. Entonces, dos conjuntos pues difieren de sí si existe al menos un elemento que está contenido en uno y no está contenido en otro. Ahora, dado esto, vemos que las combinaciones están denotadas por el coeficiente binomial y ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a usar el ejemplo que tenemos acá arriba. Este ejemplo. 5, 4 y 3, ¿no? Podemos ver que 5 por 4 por 3 factorial es igual a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues esto lo podemos factorizar. Entonces es igual a esto pues nos damos cuenta que eso, lo de arribita es igual a 1, ¿no? Esta cosa. Esto es igual a 1. Entonces, pues nos queda así. Y podemos que esto es igual a
Por lo que teníamos antes, ¿no? 5 por 4 por 3 por 3 factorial. Y como ya tenemos estas dos igualdades, o sea, que esto es igual a esto, pues podemos ver que podemos resumir esto en 5 factorial entre 3 factorial por, en este caso es 2, ¿no? 2 factorial. Que pues esto es igual a 5 factorial entre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Porque esto es igual a esto y esto es igual a esto. Y podemos ver, por último, que esto es en la forma en la que está definida el coeficiente binomial. Es esto. Entonces, esta cosita bonita nos dice las formas, el número de colecciones, o más bien el número de subconjuntos que podemos hacer de un conjunto con L elementos, tales que nuestro subconjunto tenga R elementos. Ok, vemos que lo anterior, esto, lo que está acá, azulita, es igual a esto, si se dan cuenta, y es el número de colecciones de un conjunto de n elementos, y vamos a hacer subconjunto de R elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Por ejemplo, si queremos, siguiendo el caso anterior, ¿no? Queremos hacer grupos de 3 personas. Queremos hacer grupos de 3 personas, pero ahora no son 5 estudiantes, sino que son 8. Pues va a ser el conjunto 8 sobre 3. Y pues esto va a ser igual a 8 factorial, que va a ser igual a 3 factorial por 5 factorial, siguiendo la formulita, ¿no? Pero ¿por qué esto funciona? Volvemos a lo mismo, vamos a desarrollar. Pues sabemos que esto es igual a 8 por 7 por 6 y por 5 factorial, ¿no? Por no escribir todo. Y esto va a ser igual a 3 factorial y aquí tenemos un 5 factorial, ¿no? Pues aquí cancelamos. Y aquí vamos a tener 8 por 7 por 6 entre 3 factorial. Y es a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Nosotros hicimos nuestras casillas, ¿no? En este caso tenemos 8 posibilidades, tenemos 7 posibilidades, tenemos 6 posibilidades, ¿no? Y ahora estos casos son repetidos. ¿Cómo eliminamos los casos que no son repetidos? Pues viendo cuántos casos son repetidos. Las permutaciones sin repetición. Y llegamos a esto. Vamos a regresar a un ejercicio anterior que hicimos, el de la silla. Ahora, ¿qué pasa si las sillas no están enumeradas? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? ¿Por qué? Porque pues, no hay una repetición. Entonces, nos están diciendo, tenemos un conjunto de 5 elementos y queremos hacer un subconjunto de 5 elementos. ¿Cuántos subconjuntos que contengan 5 elementos existen? Pues únicamente el conjunto que es igual al conjunto de 5 sillas, ¿no? Los 5 elementos. Y eso solo es igual a 1. Y bueno, pasamos a más ejemplos. Tenemos este ejemplo. De un grupo de 10 niños, 15 niñas se quieren formar colecciones de 5 jóvenes, en donde estrictamente tengan 2 niñas. Entonces, ¿cuántas colecciones distintas se pueden formar? Pues tenemos 10 niños, ¿no? Y solo vamos a usar 3 niños, porque si no. Entonces, aquí tenemos que son 10, 9 y 8, ¿no? Haciendo casillas, ¿no? Pero vemos que, pues sí, aquí tenemos a Daniel, aquí tenemos a José y aquí tenemos a Juan. Vemos que, pues eso es una combinación que se va a repetir, pues, las veces, ¿no? Se va a repetir. Bueno, son 3 elementos, son 3 niños, ¿no? Luego van a ser 2 y 1, ¿no? Esto es igual a 6. Entonces, pues tenemos un 10 por 9 por 8 entre 6. Luego tenemos el caso de las niñas. Que el caso de las niñas, pues solo tenemos
2 lugares, ¿no? Y es igual a 15 por 14. Y esas veces, ¿y eso cuántas veces se repite? Se repite 2 veces, entonces nada más dividimos entre 2. ¿Cuál es la razón por la que se multiplica? Es lo que comentamos al principio, es el principio multiplicativo. Entonces, son actividades, acciones, son formas que pasan de forma simultánea, de forma incluyente. Entonces, se toma de los niños y se toma de las niñas. Entonces, son cosas que se hacen de forma simultánea, incluyentemente. Y pues podemos ver que esto es exactamente igual a tenemos 10 niños y queremos hacer subconjuntos de 3, ¿no? Y por 15 niñas y subconjuntos de 2. Pasamos al siguiente. Y ahora dice, de un grupo de 15 personas quiere dividirse en 3 equipos de 5 personas. Cada equipo hará una labor diferente. O sea que el primer equipo se diferencia del segundo equipo. ¿Por qué? Porque hacen cosas diferentes. Tenemos lo siguiente, ¿no? Que tenemos un grupo de 15 personas. Entonces, en el primer grupo van a ir 5 personas, pero pues tendremos 15 personas disponibles, ¿no? Entonces, esas son las combinaciones, porque no tenemos ningún orden. Dentro de los grupos de personas no hay ningún orden. Entonces, pues tenemos que, pues van a hacer, tenemos 15, nuestro conjunto ahorita es de 15, y queremos dividirlo entre 5, ¿no? Las combinaciones en las que nosotros podemos meter a 15 personas en un subconjunto de 5, ¿no? Ahora, el siguiente grupo, pues ya no va a tener 15 personas, porque el primero, pues ya agarró 5. Entonces el siguiente va a tener 10 sobre 5, ¿no? Y por ende, el último sale por descarte, ¿no? Porque si ya agarramos 5 y la otra agarró 5, pues solo me queda un grupo. Pero pues como tal igual, esto es igual a 5 sobre 5. ¿Ok? Entonces, como son eventos simultáneos que pasan a la vez, pues es una multiplicación. Y pues esto me va a dar 15 por 14, 13 por 12. Bueno, una flojera. Créanme, la respuesta es esto. Lo que sí sé es que este es igual a 1. Y este, quién sabe cuántos. Este igual. Pero esa es la respuesta. También cabe destacar que pues el primer grupo, llamamos a este grupo, que es el grupo A, ¿no? Este es el grupo A, y este es el grupo B, y este es el grupo C. Que ahora ya que tenemos a nuestro grupo que tiene 5 personas, pues este grupo es diferente al grupo que tiene B, A y C. ¿Por qué? Porque aquí A está haciendo la tarea 1, ¿no? Tarea 1. B está haciendo tarea 2 y C está haciendo tarea 3. Y por aquí B está haciendo tarea 1, tarea 2 y tarea 3, ¿no? Son diferentes. Por eso nos está pidiendo las combinaciones dentro de los grupos, pero pues afuera vemos que existe una permutación sin repetición. Ahora, vamos a lo de abajo. Este es el mismo caso que el anterior, pero ahora todos los equipos hacen el mismo trabajo. ¿A qué les sonará? Recordemos. Aquí son las formas de acomodar 15 personas en el grupo 1, ¿no? En el grupo A. Y ahora aquí son las formas de acomodar las 10 personas en el grupo B. Y las formas de acomodar 5 personas en el grupo C. Entonces, aquí vamos a tener un grupo de 15 personas que están separadas, ¿no? Son algo que pasa simultáneamente. Pero ahora, estas 5 personas estrictamente me están haciendo la tarea 1. Y estas otras 5 personas estrictamente me están haciendo la tarea 2. Y estas otras 5 personas estrictamente me están haciendo la tarea 3. Entonces, este conjunto, bueno, esta organización de los 3 equipos, de A, B y C,
es diferente a la organización donde este mismo equipo, este B tiene a, no sé, Pancho, Juan, Pepe, ¿no? Y este mismo B igual tiene a Pancho, Juan, Pepe. Pero ellos hacen la tarea 1 y el grupo A hace la tarea 2 y el grupo C sigue haciendo la tarea 3. Y esta combinación es diferente a esta, por el hecho de que ya, si hablamos estrictamente, Juan, Pepe y Pancho ya no viven en el grupo B, ¿no? Digamos que ahora van a vivir en el grupo A. ¿Por qué? Porque ellos hacen la tarea 1. Entonces es una combinación diferente. O sea, dentro de las formas que podemos combinar las personas, tenemos una segunda fase. Pues en este caso ya no son tareas diferentes, ¿no? Es la misma tarea. Entonces, como tal, podemos decir que ABC es igual a BAC. Como ya tenemos las combinaciones en las que podemos acomodar personas, pues ya tenemos como que un orden de los equipos, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, dado lo anterior, pues que les tenía que A, B, C, ya tenemos como que grupos, subgrupos, A, B, C, o sea, todos los grupos posibles que se podían formar, ¿no? Nada más hay que eliminar las veces en las cuales eso se repite, ¿no? Porque ABC es igual a BAC, ¿no? Y ACB es igual a pues igual a BAC. Entonces nada más hay que eliminar las veces en las que se repiten. Antes consideramos que hacían una tarea diferente, pues ahora consideramos que hacen la misma tarea. Entonces, como hacen la misma tarea, pues nada más hay que eliminar las combinaciones. Y como son 3 elementos, como ya vimos, pues es lo anterior que teníamos, que es 15 sobre 5, 10 sobre 5 por 1, porque ya vimos que 5 sobre 5 es 1, entre 6, que son las diferentes combinaciones de los equipos. Diferentes permutaciones sin repetición. Ahora vamos a pasar a otro punto. Es un problema típico, otra vez. Ok. Tenemos camisas. Tenemos 5 camisas rojas, 3 azules y 2 negras. Tenemos pantalones y 2 pantalones azules, 2 pantalones rojos, 4 azules y por último 4 negros. ¿Cuántas combinaciones hay de camisa pantalón? O sea, aunque pues la camisa roja 1 sea igual, sea del mismo color a la roja 2, ¿sabes? Son diferentes porque son 2 camisas diferentes. Son del mismo color, pero pues son diferentes. Ok, son 100 porque pues ¿cuántas camisas tenemos? Tenemos 10 camisas. Y por lo que vimos al principio, pues tenemos 10 camisas y tenemos 10 pantalones. Principio multiplicativo y ya. No hay pierde. ¿Cuántas formas existen de pues, vestir camisa pantalón sin que la camisa sea del mismo color que el pantalón? O sea, el color de camisa distinto al pantalón. Podemos ver que tenemos diferentes combinaciones, 70, pero vemos que son acciones que suceden de manera, no suceden simultáneamente. ¿Por qué? Porque cuando yo he visto roja, pasa esto, ¿no? Cuando yo uso una playera roja, no puedo usar un pantalón rojo. Entonces, eso sucede. Entonces, cuando he visto playera roja, que son 5, puedo vestir tales pantalones. Y tal, ¿no? Pero cuando yo he visto una azul, puedo vestir otras cosas. Entonces, son cosas, estas combinaciones que vemos aquí, pasan simultáneamente. Pero estas, cuando he visto rojo o cuando he visto azul, no pasan simultáneamente, sino que pasan excluyentemente. Si yo hago esto, si yo he visto una roja, no puedo vestir esta ni esta, ¿no? Entonces, es lo que sucede, ¿no? Que son excluyentes. Y eso nos ayuda a adentrarnos
al principio aditivo, que tenemos K situaciones. En este caso son 3 situaciones. Cada una excluyente de la otra. ¿Por qué? Porque si viste una camisa roja, pues cambia la lógica del problema. Las cuales pueden ocurrir de NK manera, ¿no? De maneras distintas. En este caso, cuando he visto roja, hay 40 combinaciones. Cuando he visto azul, hay 18. Cuando he visto negro, hay 12, ¿no? Entonces, ocurre de distintas formas. Entonces, existe la suma de todo eso, ¿no? Que son estas. La solución de esto es sumar pues, los diferentes casos, los diferentes eventos que son excluyentes cada uno de sí mismo. Vemos que el multiplicativo son incluyentes, suceden a la vez, pero el aditivo sucede de manera independiente cada uno. Entonces, por eso tenemos esto y le sumamos el siguiente caso, el siguiente caso y el siguiente caso. Pues de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 8 personas en una mesa redonda. Diferentes, teniendo en cuenta que si yo hago un giro en la mesa, o sea, si yo puedo hacer una permutación de una forma y luego la giro y me queda de otra forma, estas son la misma. Entonces, tú en la mesa quieres poner una cantidad de personas, que aquí en este caso es 8. Obviamente las personas son diferentes. Vamos a ponerles un color. Vamos a resolverlo con 4 personas porque ya me está dando flojera poner personitas aquí. Y otra persona. Entonces te pide las formas distintas en las que las puedes acomodar en la mesa. Teniendo en cuenta que este acomodo es lo mismo que... no puedo rotar, no puedo rotar. Era fregada. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta es una rotación de O sea, solo como que di una vuelta, di un giro a la mesa y ya me quedó de aquí. Y lo mismo que si vuelvo a intercambiar estas personitas de aquí, ¿no? Entonces te pide saber de cuántas formas puedes ordenar estos mens en la mesa. En mi cabeza lo que yo hago y tiene sentido es ordenarlos una mesa en algo redondo y luego si vas a dar vueltas, al final de cuentas esto se vuelve bastante inútil, por así decirlo, el estar teniendo que ponerlos en algo redondo y luego girarlos. Entonces, esto de que me refiero a que es inútil, lo que quiere decir es que... Ay, yo me puedo fijar en un lugar, en un lugar de la mesa, y a partir de ese lugar veo quiénes van a ir de siguiente, ¿no? Entonces, en vez de poner las personitas así en una mesa redonda, las voy a poner en una línea. ¿Por qué les pongo en una línea? Porque sinceramente, lo que voy a hacer, bueno, más que nada lo que voy a hacer, es que voy a poner una persona en un lugar, luego la siguiente en otro lugar, luego la siguiente en otro y luego la siguiente en otro, ¿no? Y te da igual si inicias con esta persona aquí en este lugar, o si inicias en este lugar de aquí, de la derecha, o si inicias con el de abajo, o inicias aquí. Porque al final de cuentas, no importa de dónde inicies, vas a rotar para obtener como que esa permutación o esa combinación, ¿no? Entonces, nuestro problema se puede como que traducir a ordenar personas en una línea. ¿Y de cuántas maneras puedes ordenar 4 personas en una línea? 24, ¿no? Entonces, según yo, el problema de esta mesa de las 8, su solución es 8 factorial, porque como dije, no importa de dónde inicies, siempre vas a iniciar de algún lugar para elegir una persona, ¿no? Entonces, como que es con casillas.
Es una casilla aquí, una casilla en la segunda parte, una casilla en la tercera y una casilla en la cuarta silla. Y lo que puedes pensar es, ¿por qué pongo las casillas así y no pongo de otra forma las casillas? Y la razón es porque te da igual luego. O sea, te va a dar igual en el sentido de que no importa de dónde inicies, pues siempre va a ser lo mismo por las rotaciones. Entonces, la solución a el problema, según yo, es 8 factorial.